Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje y quiero hacerlo lo más corto posible, pero quiero leer la mayor cantidad de Biblia posible el día de hoy. Entonces no sé ese balance ahí, cómo va a ser, porque no me quiero extender mucho, pero sí quiero que leamos todos esos textos, o por lo menos una buena parte de estos textos en la Biblia que he preparado para el día de hoy. Hoy quiero hablar con ustedes acerca del poder de las palabras. Y es que desde hace un tiempo para acá tenía eso en el corazón. Y estaba un día orando y ese, digamos, deseo, ese sentir en el corazón que tenía se hizo más y más fuerte. Y la verdad es que hace semanas vengo leyendo estos textos y me he sorprendido nuevamente, pero gratamente, de cuánto habla la Biblia acerca de las palabras. Las palabras, las benditas palabras que salen de tu boquita, que a veces es una boquita de caramelo y no propiamente por lo dulce que hablas. Pero las palabras tienen un poder tremendo. En Juan capítulo 1, solamente como referencia, dice que en el principio era el verbo, es decir, la palabra, es decir, Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el capítulo 1 de Juan, versículos más adelante, dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, Jesús, la palabra. Él fue actor esencial en la creación del universo. ¿Pero por qué menciono esto? Porque todos sabemos lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 1 de cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra. Fue a través de la palabra. Y acá nos dice que el verbo estaba con Dios y era Dios en el principio. Jesús estuvo allí presente y bueno, eso sería otro tema, pero para los que están en la clase de teología los miércoles, ya pueden ver ese tema allí, de cómo Dios en su triunidad, conocida como la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estuvieron allí presentes en la creación de la humanidad. Pero todo es cuando, y dijo Dios, sean los cielos y dijo Dios, sea la lumbrera mayor que alumbre de día y la menor de noche. Y dijo Dios, produzca la tierra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Hasta que al final de la creación llega al hombre y dice, hagamos al hombre. O sea, la Trinidad de Dios. Ok, pero vuelve y juega. La palabra estaba presente allí. La palabra de Dios. Las palabras de Dios, tal como nosotros las conocemos. Ahora, tenemos la Biblia. Que la Biblia es la palabra de Dios. Alguna vez lo dije y lo repito hoy otra vez. Recuerdo la primera definición de Biblia que oí en mi vida. Fue en una clase de religión en mi colegio, en primaria o secundaria, no recuerdo, pero era el colegio. Pero en los primeros años de mi secundaria tal vez, o los últimos de la primaria, y entra el profesor de religión al aula, y él dice, bueno, hoy quiero hablarles acerca de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Nunca lo olvido. Porque era tal vez de las pocas cosas que ese profesor tenía razón. Que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Digo eso no de forma maleada, pero lo digo es porque después empezó a enseñar un montón de cosas acerca de Dios que yo decía no. Porque yo ya estaba en la iglesia, ¿me entiendes? Y ahí en la escuela dominical pues uno aprende un montón. Exploradores, cuando ustedes mandan sus niños allá no es para entretenerlos, para que usted esté tranquilo acá, no, allá.
Estamos enseñando Biblia a los niños a su nivel, con plastilina y con juguetitos y con pintura y canciones, pero Biblia, hermanitos. Amén. Ay, ¿usted qué cree? Así fue como me criaron a mí. Apunte Biblia en la iglesia. Sorry, pero eso se repite. Entonces, si usted trae a su hijo aquí a nuestra iglesia, él va a va a recibir Biblia. Le vamos a enseñar Biblia en Exploradores. Entonces yo ya conocía la Biblia y decía, Dios no dice eso, Dios no dice lo otro. Ese profesor. Pero sí dijo algo muy cierto. Esta es la palabra de Dios escrita. ¿Y cuánta bendición nos trae a nuestra vida leer la Biblia? ¿Usted ha leído la Biblia? No le quiero hacer roche, pero si no ha leído la Biblia, léala. Porque en la Biblia está la palabra de Dios, las palabras de Dios. Y las palabras de Dios tienen poder. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, un versículo que usted seguro conoce y ha oído muchas veces, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. O sea, todo este libro es inspirado por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Las palabras de Dios aquí escritas tienen poder para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Un chisme. Un día yo le pregunté a uno de mis líderes cuando estaba empezando en los caminos, le dije, ¿por qué los alumnos de medicina y los alumnos de derecho se lee el libro de este vuelo en una semana y yo no me puedo leer la Biblia, que es un librito así, en una semana? No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. Y si usted ha estudiado medicina o derecho, usted sabe a qué me refiero. Usted lee un montón. Y él me decía, lo que pasa es que la Biblia es un libro vivo. Amén. Contiene la palabra de Dios y confronta tu vida. Entonces es difícil que tú puedas avanzar hasta no arreglar o corregir ciertas cosas en tu vida. Es que la palabra de Dios es útil. Confronta tu vida y te hace ver aquellas cosas que están mal en ti. No más chismes. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios nos instruye. Entonces Dios, a través de la palabra, sus palabras confrontan nuestra vida, nos reprenden, nos corrigen, nos instruyen. Es que las palabras tienen mucho poder. Dios usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Pero usted conoce también este otro versículo. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. ¿Usted sabe dónde queda eso? En el medio. En el medio, ¿no? Entre el alma y el espíritu. Ahí está. Bueno, dice que la Biblia penetra ahí, entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Bueno, entonces podemos decir, claro, pues es que es Dios. Sí, pues, pero la Biblia enseña en Santiago capítulo 3 que las palabras de los hombres igualmente tienen mucho poder. En Santiago capítulo 3, solo para leer unos cuantos versículos, Santiago capítulo 3 dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño,
que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la incendia. Amén. Ese bendito músculo que tenemos entre la boca o dentro de la boca, vulgarmente conocida como la sin hueso, tiene un poder espiritual que es inflamada por el infierno, dice la Escritura. Las palabras que tú pronuncias tienen mucho poder. Y pues yo le animaría a seguir leyendo todo el capítulo, pero es que se nos va el tiempo y tenemos Santa Cena. Hay un poder tremendo en nuestra boca. Nuestras palabras tienen un impacto tremendo. Tienen el poder de la vida y de la muerte. Dice Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Iglesia, ¿está oyendo? La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. Proverbios 15, versículo 2 dice: la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca del necio escupe tonterías. Sin comentarios. Y el versículo 4 dice: las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. ¿Cuánto poder hay en nuestras palabras? ¿Cuánto impacto para vida o para muerte? ¿Para ruina o para gozo del que habla? Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 14. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. El hablar por hablar del necio invita al desastre. ¿Quieres desastre en tu vida? Ya pues ponte a hablar tonteras. Habla sin pensar. Sé necio en lugar de procurar más la sabiduría de Dios. Las palabras pueden destruir también a los demás. Espérenme, salté esta cita que me encantó. Hablando de traer gozo o ruina, Eclesiastés, capítulo 10, versículos 12 al 14. Escuche bien. Las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Hablan y hablan sin parar. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Me encanta. Esos charlatanes que andan por ahí diciendo que el mundo se va a acabar al final del 2025 gracias a Putin o a Trump, son necios, porque nadie puede predecir el futuro. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero sí dice que el que habla sin pensar y el que habla por hablar es un necio que te arruina su vida. Y lo que le espera es el desastre. La Biblia nos enseña que las palabras pueden traer destrucción a los demás o vida a los demás. Y en ese sentido, pues Efesios 4:29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Tus palabras pueden ayudar a otros a sentirse mejor o sentirse peor.
como dicen hoy por hoy, y es muy cierto, que la gente olvida lo que tú les dices, ¿sí? La gente olvida lo que tú haces o dejas de hacer. Pero la gente no olvida cómo los has hecho sentir. ¿Sí? O sea, uno puede olvidar muchas cosas de las personas, que me dijo, que no me dijo, que le hice, que no me hizo. Pero cómo me hizo sentir, eso no se olvida. Y bueno, más allá de si la persona es rencorosa o no, pero eso marca la vida de una persona. Mucho más difícil olvidar cómo alguien te hace sentir. La mayoría de las veces que alguien te ha hecho sentir mal o que tú has hecho sentir mal a alguien ha sido a través de palabras. Es que las palabras tienen un poder tremendo que muchas veces ni calculamos, hasta ignoramos o simplemente desestimamos, como que no nos importa. Bueno, la Biblia dice que hay momentos para hablar. Hay un libro, hay un capítulo famoso por excelencia, ¿no? Que habla sobre el tiempo para cada cosa. Es Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Le animo a leerlo en casa, pero léalo, por favor. Y allí dice que hay tiempo para hablar y tiempo para... Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para vivir, para morir, para gozar, para llorar, etcétera, ¿no? Hay un tiempo para hablar. Hay momentos oportunos para hablar. Hay momentos donde lo oportuno es callar. Proverbios capítulo 11, versículos 12 y 13 dice: es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. Los chismosos andan contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Es más sabio muchas veces quedarse callado. Es más inteligente y no solamente conveniente, sino hasta más espiritual quedarse mutis mutis que simplemente hablar. Y aquí sí me detengo un momentito, porque yo quiero exhortarte, hermanito, hermanita cristiana que estás aquí. Quiero decirte, exhortarte de esta manera. No todo lo que tú quieres decir se tiene que decir. Piensa eso. A veces nos traiciona el hecho de querer decir algo. Y sentimos que tenemos que decirlo. Es más, lo necesito. Necesito decirlo. Y eso te traiciona. Es un pensamiento engañoso. Y la gente a veces habla y no dice: ya, te estás fregando. Ay, no es que tenía que decirlo. Ya la fregaste. Y eso no son solo las mujeres. Nosotros también muchas veces. Y no era necesario. No teníamos que decir eso. Tú puedes pensar lo que quieras, pero decirlo, eso te hace a veces ya pisar el palito del error. Te exhorto a que no digas todo lo que piensas. Y que más bien digas lo que has pensado y repensado y requete pensado. En otras palabras, piensa bien antes de hablar. Apliquémonos a esa tareita, porque a veces, y más frecuente de lo que creemos, metemos la pata, nos equivocamos, fallamos, porque decimos cosas simplemente llevados por una emoción, por un momento, por el orgullo. Yo no me dejo, y es que me voy a ir, es peligro. Que me diga, que se venga, señora. Y yo también aquí le digo, hasta de que se va a morir. ¿Qué sentido tiene? ¿Quién gana? Ah, ya sé. Tu orgullo. Sí, ese gana. ¿Quién más?
¿Me dejo entender? Esto nos traiciona demasiado, iglesia. Y más bien nosotros debemos usar las palabras por lo bueno. Y quiero llegar allá en un instante. Pero déjeme decirle otra cosa. Nuestras palabras pueden ser más bien un testimonio hablado que produzca fe en otras personas. Es lo que la Biblia dice, ¿no? O sea, Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Has escuchado en la versión clásica ese versículo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿de qué oír estamos hablando? Si oímos algo es porque alguien lo dijo. Y aquí no está hablando de que Dios lo dijo, sino está hablando de la fe que se produce en otros cuando tú, hermanito cristiano, les cuentas lo que Dios está haciendo en ti y por ti y para ti. O sea, das testimonio. Como cantamos ahora. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia. Me perdonó. ¿Eso le estás contando al mundo? ¿Que el amor de Dios cambió tu historia? ¿Que Él te perdonó? ¿Le has contado? ¿Le has contado? ¿Le has contado? ¿Ah? Me dejo entender. O sea, vamos, iglesia. Usemos las palabras para contarle al mundo lo que Dios está haciendo en nosotros, en lugar de usar las palabras para y toda esta cosa, que hace tanto daño, trae ruina, trae muerte, angustia. O sea, ¿por qué no usar las palabras para producir fe en otros? Y hay un ejemplo. Hechos capítulo 2. Versículo 40 al 41. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 41. Dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta perversa generación. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Un poquito de gente, un puchito así chiquito. 3,000 personas. ¡Bum! Por las palabras que Pedro habló. Y usted recuerda este momento. Si no lo recuerda, un contexto rápido. Ese fue el día de Pentecostés. Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a orar en lenguas. Y todos empezaron a orar en lenguas. Y los demás judíos estaban: esta gente está borracha. Ya ni se entiende lo que hablan, están borrachos. Dijeron: un momentito, no están borrachos, temprano. Lo que ha pasado aquí es... Y empieza Pedro a predicarles. Lo que ustedes están viendo fue lo que se profetizó aquí. ¿Ya? Usted lea todo el capítulo 2 de Hechos. Y tremenda predicación de Pedro. Un discurso excelente que trajo convicción de pecado y llevó al arrepentimiento a 3,000 personas en un solo instante. Amén. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Verdad? ¿No le gustaría a usted predicar? A mí me encantaría predicar y que 3,000 guaquiti reciban a Cristo. Sería genial. Algún día. Amén. Pero lo que quiero resaltar aquí no es solamente lo que dice el texto, sino quién fue el que habló. Pedro. Venga, le recuerdo quién era Pedro y cómo usaba su boquilla, Pedrito. Pedrito le cortó la oreja a un soldado en el huerto de Getsemaní cuando iban a entregar a Jesús. A mi Señor no lo toman. Y dijo: venga a ver qué listo. Y a ver, ¿cómo es? Y se puso a pelear ahí con los soldados. Y ¡za! Rato después, o al amanecer de esa misma noche, al día siguiente: usted estaba con Jesús. No, yo no conozco a ese tipo. Que sí, lo hemos visto con Jesús. Que no, yo no conozco a ese tipo. Sí, no lo niegue, usted estaba. Que no. Y empezó a insultar. Y salían sapos, ajos, cebollas, salían de su boca.
Y la gente, no, este no estaba con Jesús porque esa boquita, ¿no? Y cuando, kikiriki. Kikiriki. ¿Cómo? Así fue. Para eso usaba su boca Pedrito. Para blasfemar, para maldecir, para pelear. 50 días después, en Pentecostés, aproximadamente, en Pentecostés, Pedrito, el cobarde que negó a Jesús con sus palabras, se paró delante de una multitud de más de 3,000 personas y dijo, no, están borrachos, señores. Lo que ustedes ven hoy aquí fue lo que profetizó el profeta cuando dijo, pa. Y empezó y 3,000 personas se convirtieron. Amén. Hello, el mismo personaje, pero transformado por Cristo. El mismo personaje, pero enfocado en la tarea del cristiano, que es compartir el evangelio y producir fe en otras personas. Y no en chismes, habladurías, incompetencias egoístas y tonteras. Usó su lengua, sus palabras, para ayudar a todos los que estaban en Jerusalén. Si pudo con Pedro, ¿por qué no contigo? Aleluya. Entonces, hablar de una u otra forma también es una expresión de nuestro carácter. En otras palabras, no podemos hablar lo bueno siendo malos. Dice la Biblia, entonces, ¿qué dice eso? En Mateo 12. ¿Sí? Mateo 12, versículo 34, dice, ni camada de víboras. Jesús se puso serio aquí. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Hello. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. ¡Auch! Daremos cuenta a Dios de nuestras palabras. Te animo a no estar hablando más tonterías. Te animo a no hablar más chismes y murmuraciones. Te animo a hablar más la palabra de Dios y dar testimonio a otros de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te animo a que uses tus palabras como un arma contra el enemigo. Para traer verdad, para traer luz a la vida de otras personas. No tienes que ser pastor, ni predicador, ni escritor de libros cristianos, ni erudito. Tienes que ser tú, pero bien enfocado, agradecido por lo que Dios ha hecho por ti y empezar a compartir con otros, con tus propias palabras. Porque eso revela tu carácter. En el Salmo 15, versículos 1 al 5, mira, aquí el salmista se puso serio, este fue David. Salmo 15. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Era una pregunta legítima, pero ahí mismo el Espíritu le dio la respuesta y la escribió. Dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. ¿Cuánto de lo que está aquí tiene que ver con carácter? Todo, ¿cierto?
¿Y cuánto de ese carácter tiene que ver con las palabras? Mucho, por no decir que todo. El que no habla mentiras, el que no se mete en chismes, el que no habla mal del prójimo, el que no está engañando a otros con qué poder. Y las palabras entonces obedecen a nuestro carácter personal. ¿Quieres crecer en carácter? ¿Quieres crecer y madurar, ser una persona más madura emocionalmente y más madura espiritualmente para hablar mejor, con mayor propiedad? Ok, empieza por arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios por cómo tú has sido hasta hoy. Empieza a corregir lo que tú sabes que debes corregir, porque no es que no sepas, sí sabes. Seamos sinceros, tú sabes muchas cosas que debes corregir. Tal vez no lo sabes todo, pero muchas cosas que debes corregir, sí sabes. No te hagas. Pero tu orgullo no te deja. Y yo no le voy a dar la razón a ese tipo. ¿Cuál tipo? Mi marido. Yo no le voy a dar la razón a ella. ¿Cuál ella? Mi suegra. No. Y empezamos con toda esa competencia egoísta y malintencionada. Mira, por ahí no es. Por ahí tus palabras van a salir mal y vas a traer muerte en lugar de vida, ruina en lugar de gozo, ¿sí? Contienda en lugar de paz. Un desastre va a ser eso. Haz caso. Voy a parar aquí. Tengo muchos versículos. Pero si los doy todos nos da la una y no les van a dar almuerzo acá en la iglesia. Déjame decir la última cosa. Hay un libro de un autor famoso que se llama Gary Chapman. Este autor escribió Los 5 lenguajes del amor. ¿Han leído ese libro alguna vez? ¿No lo han leído? Cómprelo y léalo si no lo han leído. Pero es un buen libro. Uno de los lenguajes del amor son palabras de afirmación. Le di una ojeada a ese capítulo en estos días. O sea, no iba a leer todo el libro de vuelta. Tampoco. Pero le di una ojeada a esto de las palabras de afirmación. Es tan fácil. Hay personas cuyo lenguaje de amor son las palabras de afirmación. O sea, son personas que se sienten amadas más que por un regalo, o porque les des plata, o porque les des muchos besitos y todo eso, porque les digas cosas buenas. Claro, si le quieres dar plata, no hay problema. Pero dale la plata, pero con unas palabritas bonitas. Pero las palabras de afirmación no están pensadas ni están buscando una retribución. No están buscando, yo también te quiero mucho. O sea, no. Y no están pensando tampoco adular a la persona. No están pensando, no están planeadas para que la persona simplemente se sienta bien. Las palabras de afirmación son las que salen del corazón sincero. Cuando tú le dices a una persona algo positivo, pero con sinceridad, eso afirma el corazón del otro. Puedes decir las mismas palabras, pero con hipocresía, y no tiene el mismo efecto. Porque las palabras son el resultado de nuestro carácter. Entonces, si yo uso palabras para afirmar a otros, dile, oye, me alegra tanto que te haya ido bien en eso. Golazo, lo has hecho excelente, te felicito. De verdad me alegro contigo. Y te bendigo. Esa persona, estás trayendo vida a esa persona. Estás reconfortando su alma. Y tú te vas a sentir mejor. Pero si en el fondo del corazón estás esperando que diga, yo también, tan lindo que eres, porque es la chica que te gusta, porque es un chico que te gusta, no tiene sentido. Las palabras de afirmación vienen de un corazón sincero. No vienen enmarcadas en un interés, en algo que yo quiero recibir a cambio. No, yo quiero bendecir a esa persona. Es una forma muy sencilla de amar a la gente y es bien barata.
No cuesta nada, pero vale mucho. Palabras de afirmación. Quiero invitarles a que tomemos la Santa Cena y que entremos en el tiempo de la Santa Cena pensando en esto. Quiero animarte a que tomes el tiempo de Santa Cena el día de hoy de una forma más reflexiva y quizá introspectiva sobre el uso de tus palabras. ¿Cómo las estás usando? Y cómo estás usando la palabra que Dios te está dando día a día cuando lees la Biblia o cuando vienes a la iglesia y escuchas el mensaje. ¿Qué estás haciendo con las palabras de Dios? ¿Y cómo estás usando tus palabras? Y ahora que tomemos la Santa Cena, te quiero animar a reflexionar sobre eso. Y si tienes que arrepentirte, hazlo. Y si tienes que corregir eso, hazlo. Empieza ya. Y quiero invitarte a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Versículos 23 en adelante. Hablando de palabras. El apóstol Pablo dijo: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado el Señor Jesús, tomó pan y dio gracias por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, lo cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Y pues este pasaje es muy claro en decirnos que la cena del Señor, la Santa Cena, nos recuerda lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Que su cuerpo fue molido. Si usted recuerda todo el sufrimiento que Él recibió en su cuerpo físico, lacerado, escupido, maltratado y finalmente apuñalado por el costado, dice la Escritura que por todas sus heridas fuimos nosotros sanados. Él llevó allí nuestras enfermedades, nuestros dolores. Aprovecho para decir que si tú estás enfermo hoy aquí entre nosotros, ahora que tomes el pan y tomes la copa, pide al Señor sanidad sobre tu vida. ¿Ok? Y la sangre del Señor Jesús fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Dice la Escritura que su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y fue derramada hasta la última gota de su sangre. Por eso cuando lo atravesaron con la lanza esa, salió sangre y agua. Dice la ciencia que el agua del cuerpo, el cuerpo es creo que 70% agua, una cosa así, 90, no sé cuánto. Pero algunos son más aguados que otros, en fin. Pero dice la Biblia que cuando sale toda la sangre, cuando sale toda la sangre y ya no hay más sangre en el cuerpo, lo que sale es agua. Y eso pasó con Jesús. ¿Ok? Si tienes cosas de que arrepentirte hoy, pecados que has cometido, o porque has estado usando mal tu lengua, en chismes y maldiciones, iras y contiendas con otros, pide perdón a Dios hoy. Y dice la Biblia que cada vez que comamos este pan y bebamos la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Cristo no ha venido aún. Todavía debemos anunciarle al mundo que Él murió en la cruz y resucitó. Entonces, quiero animarte a tomar el pan, tomar la copa y tener este tiempo de reflexión sobre tu vida y tu condición espiritual, tu estado espiritual hoy. Tú y Dios, ahorita. Voy a pedir el favor al segundo y al Salvador que oren dando gracias
por lo que significa el pan, por lo que significa la copa.